¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este especial que iniciamos en este instante cuando son las 8 en punto de la tarde. Laura, Rosalina, Elena, Antonio, Carolina, Chema, Celtia e incluso Blanca Padín, la madre de nuestro compañero de tertulia de aquí de Vía V, de V Televisión, Carlos Vázquez Padín, son algunos de los nombres de las 80 personas que hasta este momento está confirmado que perdían la vida en ese trágico accidente que ayer tenía lugar en Santiago de Compostela, un accidente ferroviario cuyas causas están siendo investigadas. Ahora vamos a tratar en los próximos minutos hasta el filo de la medianoche de hablar de todas las circunstancias que han concurrido en este siniestro que, como les decía, ha empañado de forma prácticamente definitiva el Día de Galicia. Hoy, 25 de julio, un día que se celebraba, que se esperaba de celebraciones y de celebración de Galicia, se ha convertido en una cosa absolutamente distinta. Un accidente de proporciones históricas. Las reacciones se están produciendo en todo el mundo, así que nuestra vocación desde ahora, como les decía, y hasta el filo de la medianoche es tratar de contarles todo lo que está sucediendo en estos momentos en la capital de Galicia en torno a este accidente ferroviario que, como les decía, se ha cobrado ya la vida de 80 personas. Vamos a conectar ya con el plato de informativos. Allí está nuestra compañera Lucía Vidal, que nos va a contar pormenorizadamente toda la actualidad informativa relacionada con este tragiquísimo accidente. Lucía, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernanda. Buenas noches a todos. Lo primero son esas familias de esos pasajeros que han perdido la vida, para las cuales no hay ningún tipo de consuelo. Poco a poco se van sabiendo si sus seres queridos forman o no parte de esa fatídica lista compuesta de momento por 80 personas, aunque la relación definitiva se dará a conocer dentro de 2 horas, alrededor de las 10 de la noche. Yo a la novia de mi hijo. Y ella sí que no sabemos nada. Siempre te queda la esperanza de decir, bueno, hasta el final tengo que mantener la esperanza de que uno de ellos sea nuestro familiar. En estos momentos son alrededor de 60 los fallecidos que ya han sido identificados. 10 grupos forenses divididos entre los hospitales clínico y provincial trabajan a marchas forzadas. En cuanto a los heridos, hay 94 personas ingresadas, 35 de ellas en estado crítico. Para los que todavía aguardan noticias, está siendo una espera dramática. Los jueces encargados del caso confían en que se podrá identificar a prácticamente la totalidad de las víctimas, bien a través de huellas dactilares o de autopsias, y en el resto recurriendo a pruebas de ADN. Se están agilizando al máximo las labores de identificación de los cuerpos y el objetivo, y con esta intención se está trabajando, es que a lo largo del día de hoy puedan estar identificados, si no todos, la inmensa mayoría de las víctimas. ¿Qué pudo provocar semejante accidente? ¿Qué o quién falló? 24 horas después del siniestro continúan en el aire muchos interrogantes. Parece claro que el tren circulaba casi el doble de la velocidad permitida, pero también que Galicia aún no cuenta con un sistema que permita frenar al convoy automáticamente en casos como este. El conductor de la máquina sigue custodiado por la policía en un hospital. Se espera que el sábado pase a disposición judicial. Un día después, la zona cero, la parroquia de Angrois, sigue conmocionada por el suceso. Un pequeño rincón del mapa que, por desgracia, se conoce ya en todo el mundo. Sus vecinos jamás olvidarán lo que anoche vieron sus ojos. A los lugareños se han unido hoy muchos curiosos y también medios de comunicación llegados desde puntos tan alejados como Dinamarca o Japón. Mal. Ayudando en todo lo que puede. Yo creí que todos eran muertos, que no había nadie vivo. Yo creí que en los vagones que no había nadie vivo. Las ambulancias ahí en el centro era tremendo. Ambulancias, coches de bomberos. Tuvimos que sacar maletas que estaban por encima de la gente. Una desgracia. Desfile de autoridades en Santiago de Compostela. Los reyes llegaban a la capital gallega pasadas las 7 de la tarde. Hace unos minutos mantenían una reunión con el equipo médico del clínico para saber cómo evolucionan los afectados. También han estado
con algunas familias. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aterrizaba horas antes en Galicia para desplazarse primero al lugar del accidente. Tuvo tiempo de reunirse con el gabinete de crisis y también de acercarse al hospital. El secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, también ha visitado esta tarde la zona del siniestro. Para todos ellos, un trago difícil de digerir. Para un santiagués como yo, créanme que este es el día del apóstol más triste de mi vida. O 24 de xullo xa non será a véspera dunha xornada de celebración, senón a de conmemoración dun dos nosos días máis tristes. En tan solo unos segundos se produjo la tragedia. Pasaban exactamente 42 minutos de las 8 de la tarde. El tren Albia, que cubría la ruta Madrid-Ferrol, tomaba la curva de Agrandeira y descarrilaba a 3 kilómetros de Santiago. Comenzaban entonces las conjeturas, la búsqueda del porqué. A estas alturas parece claro que el tren circulaba a casi el doble de velocidad de lo permitido. Fuentes de Renfe apuntan a que pudo deberse a un despiste del maquinista, aunque la culpa no sería tan solo suya. Creen que si Galicia contase con el sistema llamado RTMS, que permite frenar el tren de manera automática si se sobrepasa la velocidad permitida, nada de esto hubiese ocurrido. Este sistema de seguridad de la alta velocidad está desactivado en nuestra comunidad porque no está homologado. Un problema burocrático. El último balance oficial eleva el número de fallecidos a 80, entre ellos hay un bebé de 2 años. Aunque no se descarta que puedan aparecer nuevos cuerpos entre los restos del tren. 94 personas continúan hospitalizadas en diversos puntos de Galicia, 35 de ellas están en estado grave y 4 son niños que se encuentran ingresados en las unidades de pediatría. Poco a poco se van conociendo los nombres de las víctimas. 50 forenses trabajan con la mayor rapidez posible para terminar esa lista cuanto antes. Se están agilizando al máximo las labores de identificación de los cuerpos. Se trata de un procedimiento complejo y el objetivo, y con esta intención se está trabajando, es que a lo largo del día de hoy puedan estar identificados si no todos, la inmensa mayoría de las víctimas que puedan ser identificadas sin tener que realizar tareas complementarias relacionadas con el ADN o otro tipo de tareas complejas. Insisto, esa es nuestra intención, que 24 horas después del accidente la mayoría de las víctimas puedan estar ya identificadas. A un ritmo de entre 9 y 10 autopsias por hora ya se han practicado más de 60 y hay 53 identidades confirmadas y comunicadas a sus familias. En algunos casos habrá que recurrir a pruebas de ADN y a muestras dentales. De hecho, ya se les están tomando muestras de saliva a familiares de víctimas. El multiusos Fontes do Sar, habilitado como tanatorio, ha sido hoy el escenario de momentos de mucho dolor para familias rotas. Se han acercado hasta aquí el vicepresidente de la Xunta, el juez Vázquez Taín, que ejerce como magistrado de apoyo al titular de la Sala número 3 de Santiago. Taín, que ha insistido en que si algún herido leve abandonó ayer el tren por sus propios medios, se ponga en contacto con las autoridades porque parece ser que las cuentas siguen sin cuadrar, que falta gente. El Fontes do Sar ha sido además judicializado. Desde aquí se están dando ya autorizaciones a las familias para que puedan retirar los cuerpos de sus parientes o amigos. Las familias piden rapidez en ese proceso de identificación, pero lo cierto es que es un trámite complicado. A estas horas la policía científica continúa trabajando a destajo para darles una respuesta. Un experto del cuerpo nos cuenta cuáles son los diferentes sistemas que se pueden utilizar para poner nombre y apellidos a las víctimas. Hay mayoría de casos favorables, por decirlo de alguna manera, para hacer una identificación. Identificar por huellas. Las huellas es un sistema de identificación, es infalible, es un sistema de identificación aprobado totalmente por Interpol. También en otros casos, o en la mayoría de los casos, estableceremos la identificación por ADN.
y en los cuerpos que puedan tener dificultad, pues podemos también llegar al tema de la identificación dental. Las puertas del complejo hospitalario de Santiago del Clínico han reunido durante toda esta jornada a familiares de heridos. La incertidumbre sobre la identidad de los ingresados se resolvía a mediodía. Caras de preocupación entre los allegados de los 35 pasajeros que aún se encuentran en estado crítico. Lo único positivo de esta dramática escena, los viajeros que ya han sido dados de alta. A lo largo de toda la mañana, el Hospital Clínico de Santiago se ha convertido en el principal centro de información para las familias de los heridos. Es el caso de Antonio. Su prima se encuentra bien, pero 12 horas después de la tragedia seguía buscando noticias de su tía y su primo. No están en la de fallecidos y en principio no. Están esperando, mi tío está esperando a que lo llamen y no sabemos nada. En torno a las 11 de la mañana finalizaba la identificación de los heridos, que según el último parte asciende a 94 personas. Entre ellas, 35 se encuentran en estado crítico, mientras que los más afortunados comenzaban a ser dados de alta. Y recuerdo que fui para adelante, para atrás, para los lados y que luego acabé en el fondo del pasillo. ¿Y ibas más rápido? Yo noté que iba más rápido de lo normal. Tengo viajado más veces y noté que iba más rápido. A lo largo de toda la jornada, los heridos han recibido la visita de los Reyes de España, Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijóo y la ministra de Fomento, Ana Pastor. También ha visitado el centro la consellera de Sanidad, quien ha querido destacar la desbordante solidaridad de las personas que se acercaron ayer a donar sangre. Tanto aquí, en el Hospital Universitario de Santiago, como en el resto de unidades habilitadas en toda la ciudad para donar, se llegaron a superar colas de más de 500 personas hasta pasadas las 2:30 de la madrugada. A las 2:30 de la mañana continuaba habiendo colas en el centro de transfusiones para hacer donaciones y estuvieron prácticamente toda la noche haciendo donaciones. Tenemos que decir que en este momento no tenemos ningún problema de sangre. Se espera que en las próximas horas continúen derivando a los pacientes menos graves hacia hospitales más próximos a sus lugares de residencia. A medida que han ido pasando las horas, el edificio Cersia, el punto de encuentro de las familias que buscan información, se ha ido convirtiendo en el escenario de la desolación, porque cuanto más avanzaba el día, se iban difuminando las esperanzas. No hay consuelo para quienes buscan. Yo a la novia de mi hijo. Y ella sí que no sabemos nada. Solo la esperanza de que por una casualidad, un error, un milagro, el nombre al que se aferran no esté en la peor de las listas. Si hay poco sin identificar, siempre te queda la esperanza de decir, bueno, hasta el final tengo que mantener la esperanza de que uno de ellos sea nuestro familiar. Llevan aquí toda la noche, alimentando esperanzas y espantando miedos. Las horas pasan lentas, muy lentas aquí en el edificio Cersia, donde todo el mundo espera. Y donde al final llega el momento de saber. No, está confirmada ya el fallecimiento, sí. Otra cosa es asumir. A ellos, los que hoy se quedaron sin sus seres queridos, han venido a darles consuelo y apoyo. Coa xente, coa ciudadanía, coas familias, cos que estamos padecendo todo o país unha tremenda dor. Nestes días estaremos ao carón das institucións para, repito, compartir esta terrible dor. Y en esa tragedia, los que estamos desde fuera y no la vivimos directamente, no la podemos sentir de la misma manera. Pero lo cierto es que no hay palabras, solo la cercanía de otros seres humanos, unos con gestos y otros con acciones, capaces de eso tan difícil que es estar ahí. O que desespera moito a un familiar nun tipo de nunha emerxencia é o non saber. Entonces, estar en todo momento informando calquer tipo de información que teñamos, poder estar o servicio do familiar. Otros se han esforzado para que a nadie le faltara un sitio en esta larga noche de fiesta truncada. Pues empezamos a chamar a maior parte dos directores de hotéis da cidade para poder acomodar, pues en primer lugar, lógicamente, familiares de víctimas. Y otros, en medio de tanto dolor, han sabido redescubrir la dignidad del ser humano. Ver la generosidad, la disponibilidad que tantas y tantas personas han mostrado desde el primer momento, para mí es un signo de esperanza. Porque en este día de Galicia tan negro y tan duro, la única luz posible es haber estado a la altura. A las 7:05 de la tarde, con 40 minutos de retraso sobre el horario previsto, llegaban a la capital de Galicia sus majestades los reyes.
Don Juan Carlos y doña Sofía eran recibidos por una gran comitiva encabezada por el presidente de la Xunta y la ministra de Fomento. Han visitado la cuarta planta del clínico, luego la UCI y después se han reunido con el equipo médico y con familiares de los heridos. Ahora mismo se dirigen a otro centro sanitario, a La Rosaleda, donde también están ingresadas varias personas. Los Reyes han pasado por el lugar del siniestro, pero no se han parado. Tal y como anunciaba anoche el presidente del Gobierno, llegaba a Galicia a primera hora de la mañana. Antes de nada, visitaba el lugar del accidente. Acompañado de la ministra de Fomento, Ana Pastor, que también viajó a nuestra comunidad, nada más enterarse del suceso, y del propio presidente de la Xunta, Rajoy pudo comprobar sobre el terreno las dimensiones de la tragedia. Allí recibió información tanto de la investigación judicial como del proceso de identificación de las víctimas. Directivos de Renfe y Adif también formaron parte de esa comitiva. Poco después, Rajoy se acercó al Hospital Universitario de Santiago para conocer el estado de los heridos y para mostrarles su apoyo. En una posterior comparecencia, tanto el presidente del Gobierno como el de la Xunta destacaban la generosidad de todos aquellos que se han volcado para ayudar a las víctimas. El objetivo es, a la mayor celeridad posible y, por supuesto, acertando plenamente en el diagnóstico, pues conocer cuáles han sido exactamente las causas de este gravísimo accidente ferroviario. Somos plenamente conscientes de que las familias no pueden vivir en una situación de incertidumbre. Esperemos que todo esto, bajo la dirección, insisto, de la autoridade judicial, se pueda resolver a la mayor celeridad posible. O 24 de xullo xa non será a véspera dunha xornada de celebración, senón a de conmemoración dun dos nosos días máis tristes. O sentimento de dor que hoxe sufrimos tamén se une o de agradecemento pola resposta chegada dende todas as partes e a de orgullo pola resposta do pobo galego. O día en que Galicia se puxo a disposición de Galicia. A Santiago de Compostela, a la zona cero, llegaba también esta tarde el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, junto a su número 2, Elena Valenciano. Juntos han recorrido el lugar del accidente, acompañados de Alberto Núñez Feijóo y de Ana Pastor. Rubalcaba se ha declarado consternado y ha trasladado su solidaridad a las familias afectadas. He comentado con el presidente de la Xunta y con la ministra los acontecimientos y quiero destacar lo que me han dicho ellos, la colaboración ciudadana, el trabajo de las fuerzas de seguridad, de los bomberos y sobre todo de multitud de personas, médicos, enfermeras, enfermeros que se han acercado voluntariamente a echar una mano en esto que es una tragedia espantosa. Como unos héroes, así pasarán a la historia los vecinos de Angrois. Fueron los primeros en percatarse del accidente, los primeros en acudir a socorrer a las víctimas. Lo vivido, aseguran, nunca podrán olvidarlo. Eran las 8:42 de la tarde cuando unos segundos cambiaron para siempre su vida. De repente sentimos, como decirse, como si fuera un trono. Una catástrofe. Los vecinos de Angrois escucharon el fuerte estruendo causado por los 8 vagones de este Alvia que yacía desperdigado por la vía. Todo chatarra, toda xente toda ferida. Los 4 primeros compartimentos descarrilaron, otro voló por los aires y el resto volcó. El paisaje desolador. Es indescriptible. Había un vagón en medio de la plaza que estaba ardiendo el tren abajo y no se podía acceder a él. Sin pensarlo 2 minutos, se lanzaron a la vía. Veníamos correndo, todos los vecinos baixamos abaixo desde un minuto cero. Bajamos mantas, agua, lo que pudimos. Fueron los primeros en llegar. Saltaron las bandas sonoras, entraron en los vagones y con palancas improvisadas, mantas y agua intentaron ayudar en lo posible. Lo sacábamos con trozos del tren. Vamos quitando pouco a pouco a xente que víamos que máis que podíamos quitar. Con a machada romper un cristal para que entrara oxígeno por vagóns. Algunas veces ya demasiado tarde. Quitamos unha embarazada, unha chavala embarazada e despois parece que morreu ali. Después llegaron las primeras ambulancias, bomberos y personal sanitario. Más tarde las autoridades, Alfonso Rueda, Ana Pastor y también el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo. Ellos tampoco pudieron evitar verse sobrepasados por el momento. Instantes de tensión cuando alguno de los familiares intentaba adentrarse en la zona cero.
y también de coraje espontáneo. Eu nunca creín que valera para axudar así, a verdad. Saquei a un neno aí e que lle doía todo e que estaba, a verdad, eso sí que me gustaría ainda volverlo a verlo. Y cuando ya agotados, a las 4:30 de la madrugada, los muertos alcanzaban las 60 personas, una grúa permitió desmontar el último vagón y descubrir más víctimas. Un montón. ¡Horror, Dios mío! Lo vivido en esta curva de Grandeira, no dudan, los ha marcado. Esto é, en Atocha, pero en pequeno. Ángeles de la guarda improvisados que jamás hubiesen deseado convertirse en héroes. El Clínico de Santiago fue esta madrugada un ir y venir continuo de heridos, médicos y familiares. Caótico, ya lo ves, muy triste. Desesperados, sin poder contactar con los suyos, solo querían escuchar una cosa, que seguían vivos. A unha prima miña primeira. O único que queremos saber é se está morta, se está viva, se está ben ou non. Los segundos no pasaban, la espera insoportable. Una cuñada que tengo, que no aparece todavía. El novio de mi madre venía de Madrid, me está llamando y me está llamando cada 5 minutos para saber algo y no. Estamos buscando a unos amigos de Madrid que sabíamos que viñan no tren. Pero sin duda lo peor, el momento en el que les confirman que los que buscan no están en la lista de los heridos. Momentos desgarradores a quien un accidente les ha roto por completo la vida. Iba no tren, viña de Madrid, que consiguió un traballo alá con esta crisis, e llevanlle vacacións, se puxe no Facebook vacaciones. E aquí non aparece. E ten 28 anos, tía. Así de cara, toda a vida por diante. Dentro, trabajo a pleno rendimiento. Todos los mismos. Con médicos, enfermeros o auxiliares que doblaron turno o acudieron voluntarios de otros centros. Y ahora mismo ingresó e estuve con él. É que nos colleu todos de sorpresa porque Santiago nunca pasou isto, non está preparado. Nunca antes se habían visto ante una situación parecida. Sin palabras. Es la primera vez, sí, nunca nos había tocado atender una cosa así. Y estuvimos, sí, pues a pie de accidente, estuvimos en el interior de los vagones intentando rescatar, pues, por desgracia, cadáveres, nada más, ¿no? No había ninguna persona con signos vitales y la verdad es el espectáculo más terrible que viví en mi vida, ¿no? Pero no menos abrumados se sintieron por las miles de personas que acudieron en masa a donar sangre. Ahora exactamente son as 2:30 da mañán e seguimos tendo xente. Son de Ribeira, Santa Eugenia, cheguei a casa, vin que facía falta cero negativo, teño cero negativo. Por momentos llegaron a colapsar los servicios en una noche un poco menos negra, gracias a su solidaridad. En el hospital sigue ingresado el maquinista, custodiado por la policía. No está previsto que pase a disposición judicial hasta el sábado. Las cajas negras serán las encargadas de revelar qué pasó exactamente en la curva de Agrandeira. Son maquinistas en Barcelona, antiguos compañeros de Francisco José Garzón, el responsable de los mandos del Albia cuando descarriló en Angrois, a las puertas de Compostela. Es un buen profesional, es un chaval con muchísima experiencia, un compañero que lleva muchos años en el ferrocarril. El sistema es seguro, sí. Pueden pasar cosas, pues ya veremos de dónde viene o de dónde no viene, todo hay que analizarlo. Ayer fueron esos dos compañeros y mañana podemos ser nosotros. Sea culpa del maquinista o sea culpa de terceros, pero eres el que lo vive en primera persona y siempre que pasa algo siempre vas a tener un sentimiento de culpa. Este monfortino de 52 años sigue ingresado en el Hospital de Santiago, donde permanece custodiado por la policía, pendiente de pasar a disposición judicial como imputado. Admitió el exceso de velocidad desde el primer momento. Voy a 190. Dicen que exclamó antes de tomar la curva de Agrandeira. A señora, pues era un neto, díxome que era un neto, díxome que él, porque me dixo que o tren que viña moi rápido. Garzón llevaba desde el 2003 ejerciendo como maquinista y destinado en A Coruña desde el 2010. La velocidad parece gustarle. Su perfil de Facebook recogía una foto en la que presumía hace meses de haber puesto el velocímetro a 200 por hora. Chacho, que vas a toda hostia, frena, le respondía uno de sus contactos. Qué gozada sería ir en paralelo con la Guardia Civil y pasarles haciendo saltar el radar. Jejeje, menuda multa para Renfe. Un comentario entre amigos que ha cobrado otra magnitud.
Cuentan que tras salir a pie de la cabina reivindicó a gritos su humanidad. Habló por teléfono para reconocer que había descarrilado y vagó como un zombi intentando ayudar a las víctimas. O maquinista colleu unha pedra para romper os cristales e eu lle dicía ao maquinista non lle des que a pedra que non rompe. Os cristales estes, os de emergencia sí que rompían, pero os outros non. Él non falaba nada, non falaba nada. Llevaba haciendo la misma ruta un año, así que la conocía. Dio negativo en la prueba de alcoholemia. El tramo en el que se produjo el accidente no contaba con el sistema que impide superar la velocidad máxima. Ahora su declaración y pruebas como esta caja negra, hoy recuperada, decidirán su futuro ante la justicia. 218 viajeros y 4 tripulantes viajan a bordo del Albia, siniestrado en Angrois. Según fuentes de Renfe, todos los pasajeros tenían como destino Galicia. Todas las paradas fueron nutriendo de víctimas al tren y ninguna se apeó del convoy antes del fatal descarrilamiento. 181 pasajeros inician en Madrid el trayecto. Primera parada en Segovia, donde se incorporan 2 más. 16 suben en Medina del Campo, otros 4 en Zamora y 3 en Puebla de Sanabria. Última estación antes de entrar en Vías Gallegas. Con las 12 personas que montan en Ourense y contando con la tripulación, en el Albia de la ruta Madrid-Ferrol se estrellan 222 personas. Los vagones peor parados son los últimos, incluido el furgón generador, que se incendia. El penúltimo vagón salta por los aires. La presión de la cabeza tractora aplasta otro convoy. El Albia accidentado ayer es el primer tren siniestrado en la historia de la alta velocidad española. Galicia ha decretado 7 días de luto oficial, España 3. Hoy las banderas han ondeado a media asta en señal de duelo y se han guardado minutos de silencio por las víctimas. Los miembros del Gobierno reunidos en el gabinete de crisis hicieron un breve receso a mediodía y posaron delante de San Caetano, con Rajoy y Feijóo al frente. La clase política también guardaba un minuto de silencio en la Praza do Obradoiro, frente al Pazo de Raxoi, la casa consistorial. A los dirigentes se sumaban decenas de particulares y de peregrinos que lamentablemente se han encontrado con este escenario trágico a su llegada a Compostela. Todas las estaciones, esta es la de San Sebastián, han parado unos minutos. En apoyo a las familias y a la gente que ha fallecido. Pero el dolor hoy viaja por toda España. Ha sacudido a gente de todos los acentos. Casi una desgracia muy lamentable. Impotencia, básicamente. Un poco de coraje también. No hay palabra para expresar dolor, ¿eh? Sin palabras en el Ayuntamiento de Madrid, en el de Barcelona, en el de Sevilla, en todos. Silencio también en el Congreso. Juntos han manifestado su pesar todos los diputados y trabajadores. No sabemos qué decir. Solo quizás añadir que también la dimensión de esta tragedia aconseja depurar responsabilidades y las hubiera. Y tiempo habrá también para analizar exactamente qué es lo que ha pasado, cómo ha podido pasar. Y mañana pues investigar muy seriamente las causas de una tragedia que no debe de producirse. Y que la investigación sea lo más eficaz y lo más rápida posible. La bandera media asta en los ministerios, este es el de Fomento y en la sede del Partido Popular, en Génova. Misas por las víctimas, por ejemplo en Alicante, donde hoy presentaban una ruta del Camino de Santiago. La angustia recorre todos los rincones. En San Fernando, Cádiz, están pendientes de 7 vecinos que viajaban en el tren. Solo saben que 4 se han salvado. La incertidumbre en la que te encuentras, que no sabes realmente si está vivo o si ha fallecido. Toda España pendiente de las noticias que llegan de Galicia. Ojalá sean buenas. Toda España y todo el planeta, porque el accidente de tren ha sido trending topic mundial. De hecho, muchas personalidades, como el Papa Francisco, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, han mostrado sus condolencias vía Twitter. Representantes de muchos países, entre ellos el presidente ruso Vladimir Putin o la canciller alemana Angela Merkel, también han querido trasladar sus mensajes de apoyo. El que hoy debiera haber sido el escenario del día, el escenario de la fiesta de Galicia, lucía hoy más desangelado que nunca. No se pudo celebrar la tradicional liturgia en la catedral con el boato de otros años, no hubo ni ofrenda nacional ni procesión, pero sí se hizo en su lugar una misa dedicada a las víctimas del accidente. La Eucaristía rindió homenaje a los que se han marchado y pidió por los que han sobrevivido a la catástrofe.
Miles de personas abarrotaban el templo compostelano, gallegos, pero también peregrinos llegados de todo el mundo, todos unidos por la misma causa. Una ceremonia dirigida por el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, que no pudo contener la emoción. Santo Apóstol Santiago, haz que desde aquí resuene la esperanza. Quiero unir mis sentimientos a los vuestros con el dolor y la consternación que nos ha producido el gravísimo accidente ferroviario. Estoy seguro que el apóstol Santiago ha peregrinado con ellos hasta el pórtico de la gloria. La ciudad de Santiago, pero también toda Galicia, está conmocionada desde hace 24 horas. Desde luego nadie esperaba ver así la Plaza del Obradoiro con este aspecto en el Día del Apóstol. Hasta el templo, con ese orvallo continuo, parecía ponerse de acuerdo para llorar a las víctimas. Esta mañana la llegada de los peregrinos no era feliz, como en otras ocasiones. Muchos abrazos y lágrimas tras llegar a la meta de una ciudad sumida hoy en el dolor. Yo he llorado y todo, ¿verdad? Digo, qué lástima gentes, por Dios. Hoy vamos a estar todo el día rezando por esta gente. Pues estamos aquí unos días de vacaciones y un poco conmocionado todo el mundo, ¿no? Vías por ahí por la Alameda la gente toda entristecida porque la noticia fue impactante. Con tristeza, pero tú tienes que continuar. Pero es una pena muy grande, muy grande. Hasta aquí el tiempo de la información, el relato informativo, la crónica de la jornada, pero justo ahora llega Fernanda Varés con el momento para el análisis de esa tragedia que, como decimos, ha conmocionado a Galicia y que ha llegado a superar fronteras. Hasta luego.